Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. En este caso vamos a estar viendo el tema la cuenta. Ok, veamos una definición. Recuérdense que cuenta pues tiene varias definiciones, pero de forma contable va a ser la herramienta básica de la contabilidad empleada para el registro y el resumen de los aumentos y las disminuciones derivadas de una transacción, operación o evento que afecta a los elementos contables de una entidad, ¿sí? Tal como lo menciona, los aumentos y las disminuciones van a estar vinculados o relacionados a las transacciones. ¿Cuáles transacciones? Las compras, las ventas, los pagos, todo lo que ocurre en una empresa y en dónde la vamos a registrar, en la cuenta. Por eso menciona que va a ser la herramienta básica de la contabilidad. Ahora, ¿de qué forma o de qué manera se puede representar una cuenta contable? ¿Sí? Bueno, vamos a ver dos formas. La forma 1, si ustedes se fijan, es similar a una cuenta T, en el cual tiene que constar de un título o nombre de la empresa, además un código en el cual tenga que tener pues asignado un número, ¿verdad? Que identifique de cuál o cuál es la nomenclatura del catálogo de cuentas para que se identifique de mejor forma y además podamos registrar las transacciones. Va a tener o va a constar también de una columna en el cual agreguemos el debe, ¿sí? Sería la columna izquierda, y además vamos a agregar la columna del haber, en el cual pues en estas dos columnas es donde vamos a registrar las variaciones, ¿verdad? Los aumentos o las disminuciones que se veían al inicio de la definición. Pero algo importante, la forma 1 solo se va a ver para efectos didácticos, ¿sí? La forma 2 es la que se utiliza en la práctica. Se llama también libro mayor. Ahora, ¿qué es lo que va a contener? El nombre de la cuenta, el código de la cuenta y además obtiene la fecha en el cual se agrega el día en que ocurrió el evento o la operación. Además, tendría un detalle para la descripción de qué tipo de transacción fue la que se generó, es decir, como que se le agrega la explicación, ¿verdad? De qué es lo que se está ocurriendo, y además la columna del debe para poder registrar los aumentos y al igual la columna del haber. También en la forma 2 vamos a obtener un saldo, el cual va a ser la diferencia entre los cargos, o mejor dicho, los movimientos en el lado del debe, y los abonos, o mejor dicho, los movimientos en el lado del haber, ¿sí? Bueno, en la forma 1 el saldo también se va a obtener, solo que este se va a obtener al final de sumar los debes, todos los debes, y de sumar y de obtener la diferencia de sumar todos los haber, o toda la columna del haber. En cambio, en la forma 2, si se fijan, por cada fecha o por cada transacción, nosotros vamos a ir obteniendo directamente el saldo de la cuenta que estemos dando tratamiento. Ok, hemos mencionado mucho la palabra cargar. En contabilidad, cuando yo les voy a mencionar cargar, será registrar un valor o un aumento, una disminución en el debe de una cuenta, en la parte de acá, ¿verdad? En la forma 1 y también lo tenemos aquí en la forma 2. Ahora, abonar, registrar un valor en el haber de una cuenta. Yo sé que algunos pues esto es como bastante básico, pero sí hay que hablarlo porque es el lenguaje contable que vamos a estar viendo. Ahora, veamos un poco de la clasificación de las cuentas. Las cuentas se van a clasificar según la función que desarrollan en la contabilidad, además según la codificación dentro del sistema contable y según la naturaleza de su saldo, ¿sí? En esta parte
nosotros vamos a basarnos en diversos parámetros o categorías. Dichos parámetros van a agrupar cuentas contables que muestren operaciones o transacciones de similar naturaleza con el fin de relacionarlos. Ahora, según la función que desarrollan en la contabilidad, vamos a identificarlas como cuentas de balance y cuentas de resultado. Dentro de las cuentas de balance tenemos los activos, pasivo y capital. Al capital también por lo general se le llama patrimonio. Sí, así que no le vaya a extrañar un poco eso. Estas tres pues ya son cuentas, ya son elementos. Al igual que las cuentas de resultado, vamos a clasificarlas en resultado, en cuentas de resultados de ingreso y cuentas de resultados de gastos. Ahora, según la codificación dentro del sistema contable, aquí se van a clasificar según el elemento de la contabilidad, los rubros de agrupación, cuentas de mayor, subcuentas y cuentas de detalle, cuentas analíticas. Recuérdense que dentro incluso de la definición de contabilidad tenemos que la contabilidad se va a dedicar a esto, ¿verdad? A una clasificación o a una especificación mayor, ¿sí? Entonces en este caso pues la codificación va a ser algo principal dentro de esta nomenclatura, porque nosotros vamos a necesitar obtener más específicas las cuentas o de qué fue lo que se ocurrió cada transacción. Ahora, dentro de la codificación aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Un dígito vamos a representarlo con un elemento, 2 dígitos con un rubro de agrupación, 4 dígitos con una cuenta de mayor, 6 dígitos con una subcuenta y 8 dígitos podemos tenerlo con una cuenta de detalle. Si se fijan, aquí lo que vamos a ir haciendo es como cuando ustedes tienen como, por ejemplo, una introducción, ¿verdad? Y una introducción, bueno, a esa no la agregan, pero luego tienen un índice en donde van diciendo cuáles son los temas y luego clasificándola, ¿verdad? Y pues al tema 1 pues le agregan un número. Luego si se deriva de ese mismo tema, un subtema, le agregan 2 dígitos. Si de ese mismo tema se deriva otro, como bien dice, otro subtema, pues entonces ya le van agregando 4 dígitos y de esa manera lo van realizando. Pues esta parte es similar, ¿sí? Si gustan, veamos un poco más del método de codificación. Cada empresa va a tener su propio método, pero este es más que todo un ejemplo, ¿sí? Dentro de este, les mencionaba, un dígito identifica al elemento de la contabilidad financiera. Entonces aquí aparece un ejemplo, ¿verdad? Estos son elementos. Activo es un elemento, pasivo es otro elemento, capital es otro elemento, cuentas de resultado deudor otro elemento, cuentas de resultado acreedor también es otro elemento y cuentas de cierre. Entonces aquí, como va a ser como el principal tema o el principal elemento, pues le agregamos el 1. Ahora, 2 dígitos dice que identifican la clasificación del elemento o rubro de agrupación de la contabilidad financiera. Entonces en este caso podemos ver que dentro del activo vamos a tener la clasificación del corriente y del no corriente, y es por eso que llevan el 1.1 y el 1.2, ¿sí? Dentro del activo. Ahora si nos vamos al ejemplo del pasivo, dentro del pasivo pues vamos a tener la clasificación 2.1 corriente y 2.2 no corriente, ¿sí? Ahora, vámonos a la parte de los 4 dígitos. En esta van a identificar las cuentas de mayor de cada rubro. ¿Cuál era el rubro? Son el activo, pasivo, capital y todas estas, ¿verdad? Y luego teníamos los rubros de agrupación, que es esta, pero ahora se deriva otro tema que es las cuentas de mayor, ¿sí? Entonces, siguiendo con el ejemplo, si ustedes se fijan, activo es el 1, ¿verdad? Ahora, activo corriente es el 11, el 12 es para activos no corrientes. Entonces quiere decir que esta cuenta de mayor pertenece al activo, pero al activo corriente porque dice es 11. Y luego el 01
va a pertenecer a efectivo y equivalente. Si se fijan, aquí se ve otra clasificación. Ahora veamos en el pasivo. El pasivo es 2. Si tengo yo 21, en este caso, si obtengo yo 21 va a ser pasivo corriente. Si obtengo el 22 va a ser el pasivo no corriente. Pero ahora me está diciendo que es el 2101. Entonces quiere decir que aquí estamos clasificando el pasivo corriente y luego como cuenta de mayor sobre giros bancarios. No sé si me estoy dando a entender. Esperaría yo que sí. Pues si no, pues pueden irme realizando preguntas, ¿verdad? Ahí en comentarios o hacérmela llegar a mi correo o a todos los medios que tenemos. Ahora, dentro de 6 dígitos van a identificar la subcuenta. Por ejemplo, la cuenta de mayor es efectivo y equivalente, pero dentro de efectivo y equivalente vamos a encontrar una subcuenta que es caja general, ¿sí? Mi efectivo lo puedo tener, significa esto, que mi efectivo lo puedo obtener en caja general o incluso habría otra subcuenta de efectivo y equivalentes que podría ser bancos. Ahora, veamos si gustan un catálogo ya como aquí, si se fijan, está como cada elemento, cada rubro de agrupación, cada cuenta de mayor, pero ahora vamos a verlo junto, ¿sí? Lo que les mencionaba, el elemento activo, ¿sí? Que decía ahí que se iba a representar por un dígito cada elemento. Ahora, el rubro de agrupación dijimos que por 2 dígitos. Entonces en este caso, el activo se va a dividir por corriente. Ahora, la cuenta de mayor va a ser la primera, 1101. Dentro de la cuenta de mayor vamos a obtener la subcuenta que sería caja general. Si se fijan, va obteniendo siempre 1101 y luego caja general 01. ¿Sí? La otra subcuenta de efectivo y equivalentes es 110102. ¿Ya? Esta 1101 es de lo de efectivo y equivalente, pero ya 02 pertenece ya a caja chica. Ahora vemos otra subcuenta que es 110103 y en este caso es bancos. Es decir, efectivo se va a clasificar en que tiene una caja general, tiene una caja chica y también tiene dinero en el banco, porque efectivo y equivalente es eso, el efectivo con el que cuenta la empresa. Y como les decía, puede tenerlo en la empresa, en caja general, puede tenerlo en la empresa siempre, pero en caja chica, como quien dice dividido, y la otra puede ser en bancos. Incluso, si ustedes se fijan, la subcuenta tiene, como quien dice, ya un detalle mayor. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo, dentro de efectivo y equivalentes tengo bancos, y en bancos tengo una cuenta corriente. Incluso podríamos clasificar más, ¿verdad? Porque en esta cuenta corriente, ¿a qué banco pertenece? Entonces podríamos tener otra subcuenta. Pero yo lo que quiero que vean es cómo se tiene que ir, como quien dice, tomando de base las clasificaciones. Si nos vamos al siguiente elemento, que es el que estábamos viendo, que era el de pasivo. Si se fijan, el 2 era de pasivo. El 21 era de pasivo corriente. Y luego tenemos sobre giros bancarios, que ya prácticamente es el 2101, es decir, depende del pasivo corriente. Bueno, ahora nos hemos pasado de una sola vez al catálogo de cuenta, pero no hemos definido qué es un catálogo de cuenta. En este caso, es un listado en el cual se presenta debidamente clasificadas en sus respectivos rubros el código y el nombre de las distintas cuentas que se utilizan en el sistema de contabilidad adoptado por una empresa en particular. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ir viendo, estábamos en la parte de la codificación. Si se fijan, ahí es donde vamos a llevarlo al catálogo de cuentas, en donde les mencionaba que era un listado de cuentas. Ahora, también las cuentas se clasifican según la naturaleza de su saldo. Estas pueden tener un saldo en cuentas cuentas deudoras y pueden tener un saldo acreedor o de cuentas acreedoras, y en estas pues se van a identificar el activo, los gastos, y luego en las cuentas acreedoras se van a tener el pasivo, el capital y
los ingresos. Ahora, hemos hablado mucho de los elementos activo, pasivo y patrimonio, ¿sí? También hemos hablado de los ingresos y de los gastos, pues estos ya no a la vez se representan, ¿verdad? Son todas las erogaciones, los gastos son todas las erogaciones que una empresa tiene y pues los ingresos son todo lo que obtiene la empresa a su favor. Pero dentro del activo, pasivo y patrimonio es lo principal dentro de la empresa. Si ustedes se fijaron, era el elemento en el cual estaba inmerso en todas las clasificaciones. Ahora, ¿qué es el activo? Aquí lo menciona, representa todos los bienes y derechos por cobrar que tiene una empresa. Dice todos los bienes. ¿Cuáles bienes? Mire, el dinero, el mobiliario que tiene la empresa. ¿Qué más? Los vehículos, algunos edificios que pueda tener. Además de eso, el mobiliario y algunas herramientas o maquinaria que pueda tener para uso de la empresa. Pero además dice derechos por cobrar que tiene una empresa. ¿Cómo así? Vean, en este caso si nosotros realizamos una venta al crédito, quiere decir que a nosotros nos pertenece ese derecho de cobrarle a la persona ese dinero por la venta que nosotros realizamos. Entonces ahí en el activo vamos a encontrar todo esto, todo el efectivo, todos los vehículos, todo el mobiliario y además todo lo que tengo pendiente de cobrarle a una persona. Eso es parte del activo. Esto se lo tienen que aprender como su nombre, ¿sí? Ahora, el pasivo. ¿Qué es el pasivo? Es una deuda o compromiso que ha adquirido la empresa. Entonces, siempre que nosotros hablemos de pasivo, es toda una deuda. ¿Con quién? Con el banco, puede ser, con el proveedor, puede ser también. Y además puede ser con el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Que también podamos tener deudas por los impuestos que tengamos nosotros que pagar. Ahora, el patrimonio, o también conocido como capital contable, este va a representar los aportes de los propietarios o accionistas más los resultados que no han sido distribuidos. Ahora, aquí se tiene que cumplir esta ecuación. El activo, todos los bienes y derechos que la empresa posee, va a ser igual a todas las obligaciones y todo lo que han aportado los socios o los propietarios o los accionistas. ¿Cómo así entonces? En este caso, vean, si a mí me está diciendo que el activo es todo lo que los bienes, todo el dinero, todo el mobiliario que la empresa posee, entonces, ¿pero cómo he obtenido este activo? Número 1, lo han aportado los socios, ¿sí? Entonces, si ustedes no incluyen el pasivo, si lo omiten, la ecuación inicial podría ser activo es igual a patrimonio. Es decir, yo tengo el activo, todo lo que obtengo es porque los socios lo aportaron. Ok, pero ¿qué tal si yo digo, bueno, voy a adquirir un préstamo en un banco? Es decir, voy a adquirir una obligación. Entonces, el banco me va a dar el dinero. ¿Qué tal si yo pido 5,000? El banco me da el dinero, ¿sí? Entonces, ¿para dónde va a ir ese dinero? Para el activo, pero la obligación va a estar en el pasivo. Entonces, ahora, lo que va a tener el activo, la cuenta del activo, todos los bienes, todos los derechos, va a ser igual al pasivo, es decir, a la obligación que yo tengo con el banco y además a todo lo que han aportado los socios. Y entonces ahí es donde nos tiene que cuadrar siempre. Por eso es la ecuación contable que siempre nos tiene que dar. No hay explicación del por qué no, y si no, pues tiene que haber un error. Bueno, hasta aquí con esto. Espero que se aprendan estos conceptos y podamos visualizar cómo nosotros vamos a registrar los aumentos y las disminuciones en la cuenta contable, que ese sería el siguiente tema que vamos a estar viendo. Gracias.